En este lugar se considera que era el cenáculo donde fue la última cena. También aquí estaban reunidos, porque estaban aquí en Jerusalén, pero estaban a puerta cerrada, así como ahora. Entonces, vamos a entrar a este lugar, porque estando ellos a puerta cerrada, Jesús entró sin abrir las puertas, cosa misteriosa. Y estaban reunidos y de repente vino Jesús y los saludó diciendo: la paz esté con vosotros, la paz esté con ustedes, que en hebreo se dice shalom. سلام لكم ملائكة السلام ملائكة العلا ملك الملوك ربنا إلهنا قدوس Estamos escuchando en la liturgia las apariciones de Jesús apenas resucitado. Jesús, amando a sus apóstoles y a sus discípulos, quería darles la gran sorpresa de que lo vieran, y cada uno de estos encuentros los preparó como una fiesta sorpresa. Él quiso aparecerse a cada uno de una manera especial, y a sus apóstoles se apareció en el cenáculo. Y estoy aquí al lado del cenáculo llegando para hablar del Evangelio de hoy. Pero antes quisiera hacer un brevísimo comentario sobre las peregrinaciones a Tierra Santa. Yo estoy invitando a una peregrinación para el próximo septiembre, hacia finales. Y muchos se preguntan: pero padre, si es que hay una guerra, las noticias son terribles. Bueno, la zona de conflicto está en otro lugar, y aunque es muy triste lo que está ocurriendo y pedimos por la paz, en realidad los lugares de peregrinación no están implicados en la guerra, y no ha dejado de haber peregrinos. Actualmente también hay algunos grupos que están viniendo, hay personas que están viniendo a Tierra Santa, principalmente personas asiáticas. Pocos católicos están viniendo, más bien están viniendo cristianos evangélicos, y sin embargo pues pueden venir y disfrutar de la Tierra Santa de una manera muy privilegiada, porque al haber poca gente es un momento maravilloso de visitar las iglesias sin gentíos. Entonces yo les invito a animarse a venir a la Tierra Santa. Vale la pena en estos momentos, y sobre todo para apoyar a los cristianos de Tierra Santa que están sin trabajo, dependen de los peregrinos. Y desde el inicio de la iglesia sabemos que era difícil vivir aquí. Siempre los cristianos de Tierra Santa han necesitado apoyo. En la Biblia se nos cuenta que San Pablo organizó una colecta para ayudar a los cristianos, a la iglesia de Jerusalén, aquí donde estoy. Entonces yo les invito a animarse a venir y a apoyar a los cristianos de Tierra Santa. Es verdad que la guerra continúa, eso es de otras zonas, y pues esto va a continuar tal vez durante más tiempo. No sabemos por cuánto tiempo esto va a ser, y probablemente los próximos meses haya más noticias y ocurran más cosas, pero eso no quita que este lugar sea seguro, y yo les invito a animarse a venir a la Tierra Santa, porque siempre, siempre, haya guerra o no haya guerra, este es un lugar que tiene su aventura y su riesgo, digamos, entre comillas, de incertidumbre, pero que en realidad yo no he escuchado que a un peregrino le hayan hecho nada, no solo en la guerra, sino antes. Es un lugar que para los peregrinos es seguro. Así que les animo a venir a la Tierra Santa para apoyar a los cristianos de Tierra Santa. Bien, pues ahora voy a subir primero a la azotea para hablar sobre lo que nos cuenta la primera lectura. Aquí, donde estoy, es la entrada a donde se venera la tumba del rey David. Los judíos ultraortodoxos tienen la creencia de que aquí está la tumba del rey David. Es una tradición medieval que viene precisamente de los católicos.
En el medioevo, en época de los cruzados, se creía que el discurso de Pedro en los Hechos de los Apóstoles, lo escuchamos el lunes pasado en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, él ahí habla de la resurrección, cita un salmo y dice que David había escrito sobre el Señor, que no dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Y sin embargo, David murió, dice, y su tumba está entre nosotros. Entonces, al decir esa palabra, su tumba está entre nosotros, que es una referencia muy genérica, entonces se creó esa creencia de que justamente debajo del cenáculo había una tumba que en realidad es musulmana, y se creó esa creencia de que esa tumba era la tumba del rey David, porque San Pedro había dicho, la tumba está entre nosotros. Bien, pues está justo debajo del cenáculo, y entonces por ese motivo es que no se nos permite actualmente tener el cenáculo para los cristianos, celebrar misa, sino que se limita a las visitas, porque no podemos nosotros los católicos tener una iglesia allí pegada a la sinagoga de los ultraortodoxos. Entonces solo podemos visitarlo. Bien, pues estamos arriba. Primero estoy aquí en la terraza encima del cenáculo, y desde aquí se ve Jerusalén. Es un mirador muy bello y un buen escenario para comentar esta primera lectura del domingo, porque nos habla sobre la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, los primeros cristianos, que eran todos ellos judíos, prácticamente todos, salvo alguna excepción, eran judíos. Entonces se reunían estos primeros discípulos, y se nos narra en esta primera lectura que ellos se reunían para la fracción del pan, es decir, para la Eucaristía, y convivían, compartían todo juntos, escuchaban la enseñanza de los apóstoles, y se reunían constantemente en el templo. Ahí está el templo, o mejor dicho, ahí estaba, justo detrás de este edificio está la explanada del templo. Actualmente ahí está la cúpula dorada, el domo de la roca de los musulmanes, pero ahí estaba el templo de Jerusalén, y allí iban diariamente a orar, porque ellos eran fieles devotos judíos que creían en Jesucristo. Es decir, se nos recuerda también eso, que para los primeros cristianos no había una diferencia, ellos seguían su misma fe, pero consideraban que Cristo es la plenitud, el Nuevo Testamento, la plenitud de la revelación del Antiguo. Mientras que actualmente pues consideramos normalmente que la iglesia es separado, es algo separado y distinto del judaísmo por muchos motivos, pero en realidad la iglesia tiene su origen precisamente, la primera iglesia era parte normal del judaísmo. Entonces, aquí se nos muestra cómo vivía esta primera comunidad de creyentes. Tenían esta fe viva. Y entonces en la segunda lectura se nos dice algo hermoso. San Pedro se emociona y alaba a los primeros cristianos, porque les dice: ustedes no han visto a Cristo y sin embargo lo aman y se llenan de gozo y creen en Él. Eso está en la primera carta de Pedro, y eso es lo que hemos escuchado en la segunda lectura. Entonces, él, ¿por qué se emociona? Porque él dice: si yo, que me costó trabajo creer en su resurrección, dice él. De hecho, los apóstoles no creyeron en la resurrección de Cristo, sino que vieron a Jesús resucitado. Y eso es lo que se nos muestra en los evangelios. Ellos tuvieron la experiencia, comieron con Jesús, hablaron con Jesús, tocaron, en el caso de Tomás, eso vamos a ver ahora en el evangelio de hoy, tocaron las heridas de Jesús. Entonces no era una creencia, no era por fe, era porque tuvieron la experiencia viva. Entonces Pedro se emociona porque dice: ustedes no lo han visto y sin embargo miren cómo lo aman, como si hubieran estado con él. Yo que comí con él y que estuve no solo 3 años durante su vida terrena, sino también después de su resurrección, yo tuve esa experiencia. Y sin embargo, pues ustedes que no tuvieron nada de eso, lo aman y creen en él. De eso trata el evangelio de hoy. Así que vamos aquí abajo de donde estoy para hablar acerca de lo que ocurrió en
este lugar, en el cenáculo, el día de la resurrección, cuando Jesús vino a visitar a sus apóstoles para darles una grandísima sorpresa. Bueno, el Evangelio comienza diciendo que los discípulos estaban reunidos en la noche del día de la resurrección, el primer día de la semana, domingo, ahora hablaremos de eso. En este lugar se considera que era el cenáculo, donde fue la última cena. También aquí estaban reunidos, porque estaban aquí en Jerusalén, pero estaban a puerta cerrada, así como ahora. Entonces, vamos a entrar a este lugar, porque estando ellos a puerta cerrada, Jesús entró sin abrir las puertas, cosa misteriosa, y llegó a este sitio. Entonces ellos estaban aquí adentro. Evidentemente el lugar no era así como lo vemos hoy. Esto es una arquitectura medieval, pero de todas formas el lugar era aquí, el cenáculo, y estaban reunidos, y de repente vino Jesús y los saludó diciendo: la paz esté con vosotros, la paz esté con ustedes, que en hebreo se dice shalom. Es el saludo típico. Aún el día de hoy los judíos saludan deseando la paz, shalom. Jesús de hecho saluda 2 veces con este saludo, pero cuando llega los sorprende y están maravillados. Y entonces, como no pueden creer que es Jesús, Jesús les muestra sus manos y sus pies y su costado, les da heridas, porque esas heridas son su seña de identidad, su sello de garantía. Allí les muestra: soy yo, no hay duda, soy el crucificado que ha resucitado, y aquí estoy vivo y estoy con ustedes. Entonces, lo primero interesante es que este lugar donde fue la última cena, el lugar de la primera Eucaristía, es el lugar donde el domingo, el primer domingo, el día de la resurrección, y el segundo domingo, porque hoy se nos va a hablar también de lo que pasó 8 días después, también el primer día de la semana, los discípulos están reunidos aquí, y cada domingo Jesús viene a presentarse delante de ellos, a compartir con ellos, a estar con ellos, a bendecirlos. Eso es lo que ocurre desde el día de la resurrección. Cada domingo la iglesia se reúne. Primero era aquí, ahora ya no cabemos aquí, estamos en todo el mundo, pero nos reunimos en las iglesias para celebrar la Eucaristía, y Cristo se hace presente, vivo, para estar con nosotros, y nos habla con su palabra y nos da su espíritu y nos bendice. Y eso es lo que hizo aquí. Sopló sobre ellos y los llenó de Espíritu Santo. ¿Y qué les dijo en este lugar? Les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Les da autoridad sobre los pecados. Eso es el sacramento de la confesión. La Iglesia ha estructurado este mandato y esta autoridad que le dio el Señor, y esta misión que le dio el Señor, a través del sacramento de la confesión, como el modo ordinario en que la Iglesia perdona los pecados en nombre de Jesucristo. Entonces, aquí no solamente el Señor nos dio la Eucaristía, no solamente aquí nos dio el sacerdocio el Jueves Santo también, no solamente aquí nos dio el sacramento del Espíritu Santo, la confirmación el día de Pentecostés posteriormente, sino que hoy también recordamos que aquí el Señor les dio la autoridad sobre los pecados, y por eso nosotros acudimos al sacramento de la confesión. Bien, pues esta es una primera parte de lo que aquí ocurrió, pero se nos dice que Tomás no estaba aquí, se perdió de la experiencia, y entonces tuvo que llegar después, y le contaron los discípulos lo que habían visto y que Jesús había estado con ellos y toda la experiencia que habían tenido. Entonces, una primera reflexión interesante es que el cristiano que no va a misa el domingo se pierde de la experiencia de Cristo y no está en sintonía con el resto de la iglesia, no va al mismo ritmo, tiene una vida que está como truncada espiritualmente. Entonces eso es lo que le ocurrió en cierto sentido a Tomás, al menos así lo podríamos interpretar en un primer momento. Pero también, aparte de esto, hay otra interpretación interesante, y es que Tomás es nuestro representante en el sentido de que él es alguien que no ha visto en un primer momento, no vio a Jesús, solo después, pero no vio a Jesús directamente, sino que estaba llamado a creerle a sus hermanos los apóstoles,
a creer en el testimonio de los apóstoles. Y a eso hará referencia después Jesús con sus palabras a Tomás, cuando él después creerá. Y esto es interesante porque nosotros estamos en esa situación. Nosotros no tuvimos la experiencia que tuvieron los apóstoles, como dijimos en el caso de Pedro, ¿no? Que se maravilla ante la fe de los primeros cristianos. Pues Jesús nos llama a esto, a creerle a los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles no solamente nos dicen, no solamente escribieron que vieron a Jesús, que comieron con él, que hablaron con él, en el caso de Tomás, que lo tocaron. No solamente tuvieron una experiencia directa de Jesús, sino que ese testimonio lo firmaron con su sangre. Fueron mártires. Y nosotros hoy veneramos las tumbas de los apóstoles porque son las tumbas, las rocas que nos dan firmeza y seguridad. Yo le creo a los apóstoles. Entonces Jesús le va a decir después, el siguiente domingo, que va a volver a presentarse delante de sus apóstoles, le va a decir a Tomás, porque me has visto, has creído, Tomás. Dichosos los que crean sin haber visto. Y esto significa que nosotros estamos invitados, llamados por Jesús a ser así, a creer sin haber visto, es decir, sin buscar pruebas físicas, sin buscar milagros, sin buscar cosas extraordinarias o pruebas racionales, que también puede haber muchas de estas cosas, pero Jesús nos invita antes que eso a creerle al testimonio de los apóstoles, a creerle a las Escrituras, que significa que yo leo la Biblia, me empapo de la Biblia y veo cómo la Biblia se cumple en Jesucristo y veo cómo las Escrituras se cumplen hoy en la Iglesia y cómo la Iglesia, a pesar de su humanidad y de las cosas imperfectas que humanamente pueda tener, al mismo tiempo es una maravilla y es un milagro de Dios viviente en muchos aspectos. Que eso es lo que vamos a estar escuchando en los Hechos de los Apóstoles durante toda la Pascua. Las primeras lecturas son siempre los Hechos de los Apóstoles, escuchando cómo Jesús sigue vivo, sigue haciendo milagros en su iglesia, sigue haciendo maravillas, sigue predicando, sigue sanando a través de su iglesia. Entonces nosotros le creemos al testimonio de los apóstoles, le creemos a las Escrituras, le creemos a la iglesia, viendo que es fiel testigo de Jesús. Entonces, esa es la invitación hoy que nos hace el Señor. Y un dato curioso que siempre me gusta también resaltar es que Jesús muestra sus heridas. Una vez que resucitó, pudo haber borrado sus heridas. Y sin embargo, Jesús las conservó en sus manos, en sus pies, en su costado, como lo más hermoso que Él tenía en su cuerpo. ¿Y por qué es lo más hermoso? Bueno, primero les muestra las heridas como su signo de su seña de identidad, ¿no? Su carnet de identidad, diciendo soy yo, vean. Pero también es algo que Jesús lleva con orgullo, esas heridas abiertas. Para Jesús son el testimonio de cuánto amó al mundo, cuánto dio su vida por nosotros en obediencia al Padre, cuánto ha amado. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y Jesús nos muestra los hechos. Las heridas pueden llegar a ser lo más bello y lo más glorioso, el testimonio más grande del amor nuestro y del amor de Dios. Y nosotros también tenemos heridas. A veces quisiéramos sanarlas, desaparecerlas, olvidarlas. Pero se nos olvida que las heridas de nuestra vida, los traumas de nuestra existencia, los momentos más duros, las cosas más incomprensibles, más dolorosas de nuestra historia, de nuestra infancia, de nuestra vida, a la luz de la fe, con la gracia del Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, se pueden transfigurar y se pueden convertir en heridas gloriosas. Es decir, ese recuerdo traumático, espantoso, triste, se puede convertir en luminoso porque ahora lo veo con otros ojos y porque veo todas las bendiciones que Dios derramó a través de ese dolor. Y entonces puedo mostrar también yo, con Cristo, mis heridas, las heridas de mi vida, como lo más bello o lo que me ha traído las cosas más bellas a mi vida a pesar de todo el dolor y de todo el trauma, porque las heridas de Cristo son las heridas de la crucifixión, de un momento espantoso, pero que se convirtió en un momento bello y glorioso, un momento de amor supremo.
Entonces, esta enseñanza creo que es fundamental para nuestra vida. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.